Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy hablaremos criterio de la segunda derivada para extremos relativos. Determinamos anteriormente los puntos máximos y mínimos aplicando el criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada, establece que una función tiene un punto máximo en un número crítico si la primera derivada es positiva para cualquier número antes de ese número crítico. Es decir, la función es creciente antes del número crítico y decreciente para cualquier valor después del número crítico. Y el punto mínimo se determina si la primera derivada es negativa antes del número crítico y positiva después del número crítico, es decir, decreciente antes del número crítico y creciente después del número crítico. El criterio de la segunda derivada establece que una función tiene un punto mínimo en un número crítico si al ser evaluado en la segunda derivada nos da como resultado un valor positivo y tiene un punto máximo en un número crítico si al evaluar este número crítico en la segunda derivada nos da como resultado un número negativo. Entonces vamos a verificar que los puntos máximos y mínimos que determinamos utilizando el criterio de la primera derivada son efectivamente puntos máximos y mínimos aplicando el criterio de la segunda derivada. Recordemos que la función es 2x a la 4 menos 4x cuadrado, que la primera derivada es 8x al cubo menos 8x. Entonces, ahora vamos a verificar mediante el criterio de la segunda derivada. Obviamente, necesitaremos determinar la segunda derivada. Como la primera derivada es 8x al cubo menos 8x, la segunda derivada es 24x cuadrado menos 8. Ahora vamos a evaluar la segunda derivada con los números críticos. Y dependiendo del signo del resultado, determinaremos si en ese valor crítico hay un punto máximo o un punto mínimo. Estamos hablando de que si es positivo, si la segunda derivada es positiva, tendría un punto mínimo, y si la segunda derivada es negativa,
tendríamos un punto máximo. Ahora bien, aquí no se considera el hecho de qué sucede si al evaluar el número crítico en la segunda derivada nos da como resultado 0. Que 0 no es un valor positivo o negativo. Entonces, el criterio de la segunda derivada establece que si al evaluar el crítico en la segunda derivada nos da como resultado un número positivo, hay un punto mínimo. Y si el resultado es negativo, hay un punto máximo. Y si no es positivo ni negativo, es decir, en el caso que nos diera 0, eso implica que en ese número crítico no hay un extremo relativo, es decir, no hay punto máximo ni punto mínimo. Recuerden que establecimos que los puntos máximos y mínimos se daban en los números críticos, pero no necesariamente un número crítico es un punto máximo o mínimo. Bien, ahora sustituimos menos 1 al cuadrado es 1, 24 menos 8 nos da como resultado un número positivo. Esto implica que en menos 1 tenemos un punto mínimo. Ya lo habíamos determinado con el criterio de la primera derivada. Al sustituir 0, 24 por 0 es 0, 0 menos 8 es menos 8, aquí nos queda un valor negativo, lo que implica que en el número crítico 0 hay un punto máximo. Y esto ya lo habíamos determinado con el criterio de la primera derivada. Al sustituir 1, tenemos 24 menos 8. Esto nos da un número positivo, lo que implica que en el número crítico 1 hay un punto mínimo. Ahora bien, ¿por qué el criterio de la segunda derivada establece, o con el criterio de la segunda derivada podemos establecer si en un determinado número crítico hay un punto máximo o mínimo? Recuerden que la segunda derivada nos ayuda a identificar dónde una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, si la derivada nos da un número positivo, sabemos que la función es cóncava hacia arriba. Estamos hablando de la segunda derivada. Donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, lo único que podría suceder es un punto mínimo. Y en el caso de que la segunda derivada sea negativa, es decir, la función es cóncava hacia abajo, y entonces, al ser cóncava hacia abajo, lo único que puede suceder es un punto máximo. Entonces, por esa razón, la segunda derivada nos ayuda a determinar si en un determinado número crítico
la función tiene un punto máximo o mínimo. Bien, adicionalmente al criterio de la segunda derivada, aquí se asume que vamos a evaluar el número en la segunda derivada es una constante. Cuando iniciamos este tema, dijimos que lo emplearíamos para graficar funciones de grado mayor que 2. Puesto que al derivar una función de grado 2, nos quedaría de grado 1, la primera derivada. Y al derivar la primera derivada, nos quedaría una constante. Y en las funciones de grado 2 tenemos únicamente un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, si la derivada es una constante y es negativa, tendríamos un punto máximo. Y si es positiva, tendríamos un solo punto mínimo. Cuando veamos el tema de aplicación de máximos y mínimos, volveremos a utilizar este criterio de la segunda derivada. Bien, verifiquemos algunos de los ejemplos que ya habíamos resuelto o que ya habíamos determinado aplicando el criterio de la primera derivada. Entonces, lo primero que hacemos para emplear el criterio de la segunda derivada es determinar la segunda derivada. En el caso de esta función, su primera derivada es 4x al cubo menos 4x. La segunda derivada es 12x al cuadrado menos 4. Entonces vamos a evaluar la derivada con los tres números críticos. La segunda derivada, 2x cuadrado menos 4. Y verificamos que efectivamente en esos números críticos se dan los puntos máximos y mínimos que determinamos con el criterio de la primera derivada. Sustituimos el número crítico menos 1, y al sustituir menos 1 al cuadrado es 1 por 12, 12, 12 menos 4, nos da como resultado un número positivo, lo que implica que en menos 1 tenemos punto mínimo. Y corroboramos que
ya anteriormente habíamos determinado ese punto mínimo. Luego sustituimos 0, 12 por 0 es 0, menos 4 nos da un número negativo. Entonces en 0 tenemos un punto mínimo, el cual ya habíamos determinado empleando el criterio de la primera derivada. Y para el otro número crítico 1, 12 menos 4 nos da como resultado un número positivo. El que la segunda derivada sea positiva es indicativo de que la concavidad es hacia arriba. Si es cóncava hacia arriba, lo único que puede suceder en 1 es un punto mínimo, el cual ya habíamos determinado empleando el criterio de la primera derivada. Veamos para este otro ejemplo, para el cual ya habíamos determinado los puntos máximos y mínimos. Vamos a verificar que lo determinado es correcto, aplicando el criterio de la segunda derivada. En este caso, la primera derivada es x al cuadrado menos 6x más 8. La segunda derivada, entonces, es 2x menos 6. Evaluamos la segunda derivada con los números críticos. En este caso tenemos únicamente dos números críticos. Entonces, para el número crítico 2, al sustituir 2, 2 por 2 es 4, menos 6 es menos 2. Aquí el resultado de evaluar la segunda derivada con el número crítico 2 es un número negativo. Lo que implica que en 2 hay un punto máximo, tal como lo determina sustituir 4, 2 por 4, 8, menos 6 nos da como resultado un número positivo, indicativo de que en el número crítico 4 hay un punto mínimo, tal como lo determinamos con el criterio de la primera derivada. Veamos este otro ejemplo. Vamos a determinar la segunda derivada. En este caso, la primera derivada es 18x cuadrado menos 18. Por lo que es 36x menos 18. Vamos a evaluar los números críticos en la segunda derivada. En este caso, solo tenemos dos números críticos.
Sustituimos el número crítico 0 y al sustituir 0, 36 por 0 es 0, 0 menos 18 nos da como resultado un número negativo, lo que implica que en el número crítico 0 tenemos un punto máximo. Ahora sustituimos el número crítico 1, 36 menos 18 nos va a dar 18, que es un número positivo. Entonces, si el signo de la segunda derivada es positivo, la función tiene un punto mínimo en el número crítico 1. Verificamos con este otro ejercicio para el que también determinamos ya los puntos máximos y mínimos con el criterio de la primera derivada. Entonces determinamos la segunda derivada. En este caso, la derivada es x al cuadrado menos 3. Evaluamos la segunda derivada con los números críticos. Sustituimos el número crítico menos 3 al cuadrado es 9. Si es positiva la segunda derivada, implica que en ese número crítico la función es cóncava hacia arriba, por lo tanto, en menos terminamos con el criterio de la primera derivada. Sustituimos el número menos 3, nos da como resultado un número negativo, lo que implica que en el número crítico 0 es cóncava hacia abajo, por lo cual solo puede haber un punto máximo, empleando el criterio de la primera derivada. Y si evaluamos el número crítico 3, 3 al cuadrado es 9, menos 3 es 6, este es un número positivo, indicativo de que en el número crítico 3, la función tiene un punto mínimo. Bien, ya tenemos todos los elementos que necesitamos para graficar una función. Ya hemos obtenido información de la primera derivada, la cual agrupamos en este cuadro resumen y que vamos a graficarla en este plano cartesiano. Entonces tenemos la información de la primera derivada y ahora traslademos la información
o el cuadro resumen con la información de la segunda derivada. Bien, ahora vamos a trasladar esta información al plano cartesiano. Lo primero que trasladaremos es la información de la primera derivada, es decir, los puntos máximos y mínimos y los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Adicionalmente, para que nuestro gráfico se vea mejor, es importante determinar los interceptos, tanto en X como en Y. Obviamente, en las evaluaciones no les piden determinar los interceptos, porque se supone que ustedes ya aprendieron a determinarlos en clases previas. Y nosotros aquí no tenemos el tiempo para enseñarles a determinar los interceptos. Pero para que hagamos un poco de memoria, el intercepto en Y se obtiene dándole valor de 0 a las X de la función. Recuerden que la función que estamos graficando es Y igual 4X perdón, es 2X a la 4 menos 4X al cuadrado. Entonces sustituimos 0 en las X de la función y determinamos que esta función intercepta en Y igual 0, es decir, intercepta en el origen que casualmente coincide con el punto máximo. Luego, para determinar el intercepto en X, vamos a igualar la función a 0. Factorizamos 2x cuadrado por x cuadrado menos 2. Este primero se hace 0 en 0 y casualmente coincide con el punto máximo. Y tenemos otros dos interceptos. Esta es una función cuadrática que se hace 0 en más o menos raíz de 2. Entonces tenemos tres interceptos en X. Tenemos en menos raíz de 2 y en raíz de 2.
Bien, entonces habíamos dicho que lo primero que íbamos a trasladar, o la primera información que trasladaríamos de nuestro cuadro resumen de la primera derivada son los puntos. El punto máximo que está en 0, 0, que casualmente coincide con el intercepto. Luego tenemos los puntos mínimos en menos 1, menos 2 y en 1, menos 2. Y vamos a identificar los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente, y para ello vamos a trasladar la información que obtuvimos de la primera derivada que se encuentra en nuestro cuadro resumen. Básicamente yo lo que hago es que traslado esta forma que surgió al hacer el trazado de estas líneas guía en nuestro cuadro resumen. Básicamente voy a trasladar esas líneas guías al plano cartesiano. Usted lo puede hacer con un lápiz tenue, con algo, para que no se mire muy cargada la gráfica, ¿no? Pero de esta forma tenemos una idea de la forma del gráfico de la función. Sabemos que desde menos infinito hasta menos 1, la función es decreciente hasta que toca el punto mínimo, que entre menos 1 y 0, aquí está menos 1 y aquí está 0, la función es creciente, que desde 0 hasta 1, la función es decreciente, y que desde 1 hasta más infinito, nuevamente la función es creciente. Y nosotros podemos realizar este trazo con la finalidad únicamente de tener una idea de cómo es el gráfico de la función, para lo cual podemos utilizar un marcador tenue, o como estoy haciendo yo en este caso, una línea punteada. Esto solo nos servirá de guía para saber por dónde pasa el gráfico de la función, y una forma rústica del gráfico de la función. Una vez que hemos trasladado la información del cuadro resumen de la primera derivada, trasladamos la información del cuadro resumen de la segunda derivada. Siempre iniciamos colocando los puntos. Entonces, los puntos de inflexión en este caso es menos 1 sobre raíz de 3 con menos 10 novenos. Ahora, menos 1 sobre raíz de 3, si ustedes recuerdan, era aproximadamente 0.57. Digamos que por ahí esté menos
1 sobre raíz de 3. Y por acá 1 sobre la raíz de 3. Y el valor de y para estos puntos es negativo 10 novenos. Vamos a identificar los puntos de inflexión. Y ahí tenemos los puntos de inflexión. Ahora, sabemos que desde menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 3, la función es cóncava hacia arriba. Que desde menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3, la función es cóncava hacia abajo, pasando por el punto máximo. O sea, sale cóncava hacia abajo de menos 1 sobre raíz de 3 y llega cóncava hacia abajo hasta 1 sobre raíz de 3. Y desde 1 sobre raíz de 3 hasta el infinito es cóncava hacia arriba. Ya tenemos la información necesaria para hacer el trazo del gráfico. Obviamente, si lo hacemos en una cuadrícula, es mucho mejor que, como voy a intentar hacerlo, a mano alzada. ¿Okay? Cóncava hacia arriba, pasa por el punto mínimo, llega cóncava hacia arriba hasta menos 1 sobre raíz de 3, entre 1 sobre raíz, menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3, cóncava hacia abajo, pasando por el punto máximo. Y desde 1 sobre raíz de 3, pasando por el punto mínimo, cóncava hacia arriba hasta más infinito. Y ahí tenemos un bosquejo del gráfico de la función que determinamos aplicando criterios de diferenciación, el criterio de la segunda derivada, de la primera derivada, perdón, y el criterio de la segunda derivada.